Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un episodio más, episodio final de Azules, la historia del Real Oviedo contada década a década. Como recordarán aquellos que siguen el programa, pues cuando comenzábamos, hace ya unas cuantas semanas, lo hacíamos en el capítulo inaugural, en el primer capítulo, con una duración menos extendida. Iba desde el año 1926, año de la fundación del club, hasta el año 1930. A partir de ahí ya enganchábamos por décadas, del 30 al 40, 40-50, 50-60, así sucesivamente. Hoy, en este capítulo final, vamos a hacer un poquito como hicimos en el capítulo del principio. Y la historia irá desde el año 2020, que es donde lo habíamos dejado, hasta el año 2025, que recién finaliza la temporada y además con qué éxito, con esa vuelta a la primera división 24 años después. Para hacer este viaje, para pilotar esta nave que viaja en el tiempo, pues se encuentra de nuevo con nosotros el que es el alma mater de todo ello y al que agradecemos muchísimo su presencia, José Ángel Muñiz Mangas. José Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Dispuesto a llegar al capítulo final que además con una sonrisa y una satisfacción Hombre, plena. Por supuesto. Plena. Volvimos a la categoría máxima del fútbol español, que nunca debíamos de haber bajado de ese peldaño, pero nos costó 24 años en volver. Son muchos, Esperemos... Son muchos años. Muchos años y bueno, muchas penurias que hubo que pasar, económicas, salvar muchos escollos para volver a esta categoría. Incluso en alguna ocasión se temió por esta desaparición del club, pero bueno, afortunadamente ahí seguimos. No hizo falta refundar como otros equipos que celebran centenarios y demás, y son refundaciones. Y bueno, esperemos que el primer año será el más difícil de consolidar, sin duda. De consolidar la categoría. Sin duda. Bueno, luego hablaremos de lo que espera para esta temporada, para este año, que va a comenzar, pues nada, estamos a la vuelta a la esquina, a mediados de agosto, pues ya empieza la Liga, con lo cual la pretemporada va a ser antes. Este año vacaciones los futbolistas pocas, como el año pasado, solo que esta vez con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, lo habíamos dejado en el año 2020, nos vamos a la temporada 2020-2021. ¿Qué nos encontramos en esa temporada? Sí. Bueno, esa temporada fue bastante difícil por el tema de la pandemia y que se tuvo que jugar sin público durante toda la temporada. Seguía como presidente Jorge Menéndez Ballina y de entrenador José Ángel Ciganda, que era renovado y es la primera temporada completa en el banquillo del Oviedo. Refuerzos, como viene siendo habitual ahora en el fútbol, pues lo que digo, 10, 12 incorporaciones mínimo, temporada tras temporada. En este caso pues vino Edgar cedido, que ahora jugó... lo tuvimos enfrente con el Almería. Portero Femenías, Nahuel, que también vino cedido, Blanco Lechuk, que también vino cedido, Brasá, otro portero también cedido por el Inter, no sé, Borja Valle, que recientemente disputó el ascenso, el periodo de ascenso con la Ponferradina, Cedric, Mújica cedido, que vino también solo se fue en el mercado de invierno, a Burjania también, otro que se fue también en el mercado de invierno. Y bueno, como digo, siempre los cambios en las plantillas son de 10 o 12 jugadores habitualmente, otra vez. Son amplios. Bueno, como digo, fue una competición que se juega sin público y esto perjudicó mucho al equipo, un equipo como el Oviedo, que siempre la afición siempre empuja sobre todo en el Tartiere y acompaña al equipo mucho fuera y demás, y entonces yo creo que el equipo lo notó bastante. Toda la competición los pasó en los puestos bajos de la clasificación y de las 42 jornadas solo ganó 11 partidos y además, como dato, es que fue el rey del empate de la categoría, pues logró empatar 19 partidos. Empataba muchos partidos, Ciganda. Sí, fue, como digo, el que más partidos esa temporada. Y hasta la temporada 40 no se aseguró, hasta la jornada 40 no se aseguró la permanencia. Esta jornada, a pesar de perder en Vallecas 4-1, pues
pues los resultados le favorecieron y logró la permanencia en esa jornada, y finalmente se terminó en el puesto 13 con 6 puntos por encima del descenso. Sí. Por ejemplo, recordar que los derbis fueron muy favorables, los derbis. Sí. Ciganda nunca perdió, en Gijón, en Oviedo, perdón, fue el primero y ganó 1-0 con gol de Tejera de penalti, sí, recordado, sí. Y luego la vuelta en Gijón, pues un 0-1, gol de Diegui, que fue a los 5 minutos, cuando siempre cuenta la típica anécdota, que hace poco me la recordaba, que no iba a jugar y en el último entrenamiento se lesiona Juanjo Nieto y juega, y había dicho durante la semana iba a marcar. Que iba a marcar, y ¿cómo vas a marcar si tú no juegas? Normalmente no juegas, y se dio esa circunstancia y a los 5 minutos metió un golazo que fue el del triunfo. Además mete un gol inverosímil porque Diegui era lateral derecho y aparece en el otro extremo del área, y ahí, donde dices, ¿qué hace aquí el lateral derecho? Hay un centro, se adelanta Mariño. Sí. Y bueno, esa temporada máximo goleador fue Blanco Lechuk, ¿no? con solo 7 goles, y Nahuel, que hizo una buena temporada con 6. En la Copa solo hubo 2 rondas, se ganó Alcoria, un equipo extremeño, y bueno, eran a partidos únicos, y pierde en Málaga 1-0. Fueron las dos. Aquí se celebra el 95 aniversario del club esta temporada, y se empezaron otra cosa que se viene haciendo, que se empezaron a nombrar dar nombres a las puertas del estadio. Y en fue en la primera ocasión que se hizo, y se nombraron a Tensi y a Herrerita. También aquí, esta temporada, hubo un hecho luctuoso, que fue el fallecimiento de Francesc Arnau, que bueno, arrollado por un tren, pues en mayo falleció. Fue una temporada también ni público ni tal, y fue una temporada también que tuvo esa finalización bastante triste. Muy trágica. Y bueno, se salvó la categoría de una temporada más. Ya la temporada anterior también se había salvado la categoría a última hora, y aquí, como digo, hasta 2 jornadas anteriores no llegó la salvación definitiva. Bueno, de ahí nos vamos a la 2021-2022. Aquí a la 2021-2022, donde Jorge Menéndez Ballina sigue siendo presidente, bajo el paraguas de Carso. Y se renueva Ciganda, que hace la segunda temporada completa. Además, en cuanto a refuerzos, pues ya llega gente que actualmente está en la plantilla, no sé, Dani Calvo, Costas, que llega en invierno, Pierre Cornut, que había estado antes en el filial, Brugman, un jugador que dio un gran rendimiento, Borja Bastón, llegaba un goleador importante, Luismi, que volvía fichado tras haber estado cedido en la temporada difícil, el lateral Carlos Isaaz, Johnny Montiel, Pombo, que no dio el resultado esperado. Pues repito una vez más ya que lo de siempre, 10, 12 jugadores. Sí, pero con la diferencia de que aquí ves otra cosa, ¿no? Sí, ya se ve jugadores que, como digo, estos 2 centrales siguen en el equipo. Brugman dio un gran rendimiento, no se pudo quedar porque, bueno, yo creo que era un jugador que el Oviedo no podía soportar su ficha y se fue a Estados Unidos. Se habla periódicamente de la vuelta de Brugman. Pero yo creo que ahora ya no. Pues fue una liga donde siempre estuvo cerca de los puestos de playoff, pero finalmente no consiguió el objetivo, que era clasificarse entre los 6 primeros, porque bueno, se había hecho un importante esfuerzo en reforzar la plantilla, y era el objetivo. En la última jornada, que era la esperanza que había, el Oviedo hizo lo que tenía que hacer, derrotó al Ibiza, pero los resultados no acompañaron, y
y se quedó fuera de la promoción. Fue la famosa jornada del gol del Burgos. La famosa jornada que cantaban el gol de Burgos, sí, una radio que le hizo la gracia. Sí. Terminó séptimo. Perdón. Sí, no, terminó séptimo con los mismos puntos del Girona, que fue sexto, con 68. Pero por golaveraje, por un gol, se quedó fuera y se clasificó sexto el Girona, que terminó ascendiendo. Esta es la temporada donde hay unos lamentables sucesos al final de un derbi en Gijón, el Oviedo gana 0-1 y allí salen jugadores en reserva, jugadores sin convocar, pegan a femenías. Sí, intentan, le agreden y bueno, al final pues no supimos, no se sanciona al árbitro. Iba a haber una sanción tremenda y no hubo nada. Sí, según la delegación del gobierno y demás, no tomó cartas en el asunto, se dejó pasar y no sabemos a día de hoy que, bueno, seguramente que estarás prescrito, el árbitro tampoco, yo no sé, no recogió nada, parece ser, en el acta. Resulta que ahora hay un director de partido para todos estos incidentes y parece ser que, bueno, quedó todo sin ninguna sanción, se archivó y no pasó nada. La verdad es que la imagen fue lamentable. Fue muy lamentable. Y luego, aparte, que parece ser que en el túnel de vestuarios y demás, que también el circo. Sí. Pues nada, esta temporada fue, entre comillas, buena, no se consiguió el objetivo, 17 victorias y 17 empates, con 54 goles a favor y 41 solo en contra. Aquí la verdad es que el de máximo goleador, Borja Bastón, que fue el máximo goleador con Stuani con 22 dianas. Bueno, Stuani luego marcó en la promoción, pero digamos que como Pichichi de segunda para Marca, del trofeo de Marca, se lo dieron los dos a Bastón y a Stuani, con 20, porque vamos, era el trofeo en el campeonato regular. Y la verdad es que dio un resultado excelente. Bueno. Borja Bastón, que ya venía un poco como un declive de su carrera, pero aquí que dio esta temporada un gran rendimiento. Muy bueno. En la Copa solo hubo una eliminatoria y era, como últimamente, a partido único frente al equipo balear del Andrés, que se pierde tras 2-1 y evidentemente se queda eliminado. Aquí hay una importante que puede encajar en esta temporada, que es que al final del verano, pues durante el verano hay un cambio importante en el accionariado y entra Pachuca. No sé muy bien si en principio con el 51% comentan, o el 52% o lo que sea. El caso es que aparecen como gestores el Grupo Pachuca, que bueno, son un grupo más de fútbol, que de Carso, que es más de otros negocios que de fútbol, y estos por lo menos pues ya tienen dos equipos en México y saben el negociado del fútbol cómo funciona. Bueno, de ahí vamos a la 2022-2023, como bien dice José Ángel, con el Grupo Pachuca ya mandando. Además, el Grupo Pachuca no hace como Carso. Pachuca manda un presidente para acá. Manda un presidente, Martín Peláez, que parece que tiene descendencia asturianas. Lo coloca como hombre de confianza enfrente del club. Ya venía siendo gestor dentro del grupo y bueno, no sé si Jesús Martínez lo designa, que si le pregunta, hay una entrevista que dice que si acepta la presidencia venir y él dice que no lo duda y viene a España, y bueno, parece ser que tiene antecedentes del abuelo y demás, el bisabuelo tal, asturianos, y entonces pues llega a la presidencia. Como entrenadores hay dos. Primero fichan, se va a Ciganda, no se renueva, porque Ciganda, según comentó en alguna entrevista, pues estaba esperando la renovación, no se dio y al final aceptó una oferta del Huesca y no esperó más, y luego cuando ya lo tenía hecho con el Huesca, parece ser que intentaron que siguiera, pero bueno, ya era tarde. Entonces fichan a Bolo, que solo está 11 jornadas, y luego fichan a Cervera. Aquí en fichajes pues se incorpora el portero Blas, que acaba de
de causar baja por finalización de contrato. Sergi Enriz, un delantero veterano, Montoro, otro jugador veterano que ya venía en el declive de la carrera, con lesiones y ya bastante veterano, Luengo, que actualmente todavía sigue, Pomares en el lateral izquierdo que sigue, bueno, Miguelón, un lateral derecho que las lesiones pues no le dejaron demostrar lo que había tenido, como el rendimiento que había tenido en el Español, por ejemplo. Sí. Y luego vienen dos mexicanos, el Grupo Pachuca trae dos mexicanos como fueron Marcelo Flores y Alonso Aceves, que bueno, no se adaptaron al fútbol español. No sé, por ejemplo, Flores venía como que era un jugador con mucho porvenir y sin embargo aquí no destacó, y Aceves ya en el mercado de invierno ya se fue. Sí. Y luego ya empezaron a destacar los veteranos. Abel Bretones, incorporado del Vetusta, que previamente se había incorporado del Unión Popular de Langreo, y ya hacía su aparición también Viti, que al final los dos se fueron, bueno, Abel Bretones traspasó y Viti se fue a Las Palmas por finalización de contrato. Sí. En la Liga, como comento, tras la jornada 11 se cesa Bolo, que estaba en puestos de descenso en aquel momento. Sí. Y se contrata a Cervera para reflotar al equipo. Bueno, finalmente se clasifica en octavo lugar, un poco lejos del playoff, pues a 8 puntos, gana 16 partidos y empata 11. La verdad es que cuando coge el equipo Cervera, pues estaba en una situación difícil y se creía que en lo peor, pero bueno, llegó y tuvo resultados justos, pero amarraba los partidos. Los últimos 10 partidos fueron determinantes para la clasificación final, pues ganó 6 y empató 2, o sea que muy defensivo, un entrenador tremendamente defensivo. Esto fue muy a lo que opinaba Luis Aragonés, que los últimos 10 partidos eran determinantes. Aquí Borja Bastón quedó como máximo goleador, pero solo con las lesiones, ya tuvo importantes problemas con lesiones y demás, solo 8 goles y Sergi Henry 7. Sí. Y pasamos a... ¿Y en Copa el Atlético de Madrid? En la Copa sí, elimina a la Gimnástica de Torrelavega después de una prórroga, 2-3, y al Granada aquí en casa 1-0, y luego cae en Oviedo 0-2 contra el Atlético de Madrid. Ya por lo menos jugar 3 rondas ya es todo un éxito. Bueno, y se vio a Griezmann en el Tartiere, quiero decir, bueno, ya era otra cosa. Y resaltar que esta primera temporada de Pachuca en el Oviedo ya se ve que hay una apuesta real por devolver el equipo a la máxima categoría. O sea que la verdad es que las intenciones no engañaron y vinieron con las intenciones de subir al equipo y hicieron una apuesta clara en cuanto a fichajes. Vamos a ver cómo se da la 2023-2024. Bueno, pues la 2023 seguía Martín Peláez de presidente y se renueva Cervera, pero otra vez tenemos 2 entrenadores, no marcha bien y tras 6 jornadas es cesado y llega Luis Carrión, que es el resto, y la verdad es que fue un acierto su fichaje. Un Luis Carrión que tendría capítulo aparte, casi. Sí, un capítulo aparte. Entre llegada, desarrollo, salida, anhelo, deseo, dejarse querer, rumorología que hay para escribir un libro así de gordo. Sí, reuniones en el Reconquista, salir, no sé qué, que si vuelve, que si no vuelve, que si le ofrecen un buen contrato, que si, madre mía. Hay un capítulo de que igual no sabemos toda la verdad. Porque, es otro de los capítulos de algún día sabremos lo que ocurrió. Yo creo que no se va a saber porque yo creo que pasó un poco como el entrenador del Mirandés ahora, que lo tenía hecho ya antes y bueno, de hecho parece ser que los Osasuna sí
si tenía que abonar una cantidad a Mirandés y demás, o sea... Quizás lo del Mirandés, quizás, a ver, o por lo que se oye en esta mesa, quizás el problema de Carrión es que no es claro a la hora de decir, no, ya lo tengo hecho. Porque yo creo que hubiese quedado bien decir, pues yo tenía un contrato con Las Palmas, si hubiese ascendido el Oviedo, yo estaba comprometido a seguir por contrato, pero si en este caso, pues al ascender, yo veo las aspiraciones lógicas de un profesional entrenar en primera, mejorar, porque era la oportunidad de su vida y después se demostró que quizá igual vuelve a tardar en tener otro equipo en primera, porque no, su paso por Las Palmas no fue afortunado, no fue bueno. Pero bueno, profesionalmente yo creo que si sale y dice la verdad, y dice, oye, una oportunidad única, que hay que entenderlo. Hay que entenderlo, que yo quiero mejorar y tengo una oportunidad de primera que nunca la tuve y voy a ver, coger otro equipo en segunda, ya tendría tiempo. Bueno, pues comienza la Liga Cervera, no obstante. Pues aquí otra vez los fichajes, Leo Román, que dejó un buen sabor de boca y en el Mallorca lo que jugó demuestra que es un gran portero. Un porterazo. Viene Colombato, que fue un gran fichaje, sobre todo la primera parte de la temporada, un rendimiento excepcional. Tremendo. Vino Seoane, que parece ser que ahora parece que se va a ir, ¿no? Que se va a ir a Pachuca, bueno, en realidad es cesión de propiedad, Pachuca y parece ser que el patrón lo quiere allí. Sebas Moyano, que tuvo un gran rendimiento esta temporada y ahora ya se le terminó el contrato, se va. Paulino, que no sé la situación que estará ahora mismo. Bueno, llega evidentemente la figura Santi Cazorla, que bueno, aportaría mucho en cuanto a club en cuanto al club con venta de camisetas, merchandising y su aportación en el campo, y me imagino que en el vestuario también. Y todo, o sea, fue una gran incorporación, además viniendo, digamos, entre comillas, gratis, porque y luego Dubasín, que fue un fichaje de invierno, Alex Millán, que cayó lesionado cuando al final era un buen fichaje, había hecho buena temporada en Villarreal, de hecho ahora acaba de fichar por Leganés, creo. Y bueno, yo creo que es un jugador que igual se recupera. Pudiera ser, Bueno, Romario Ibarra, que no aportó nada, y Omechenko, que los jugadores digamos que trató Pachuca de incorporar desde el fútbol mexicano o sudamericano no dieron el resultado que se esperaba para promocionarlos, digamos, como bueno, uno de sus negocios es promocionar y vender jugadores. Bueno, pues como digo, en la Liga, después de 6 jornadas y cuando el equipo estaba penúltimo con solo 3 puntos, pues Cervera es cesado y ficha a Carrión, que realiza una gran remontada y termina sexto con 64 puntos. O sea, termina por detrás el otro equipo asturiano, el Sporting fue quinto con un punto más. O sea, jugaron los dos playoffs de ascenso. Había ganado durante la temporada 17 partidos y empató 13. Se juega el playoff y en la primera semifinal pues se enfrenta a Eibar, si ya se temía lo peor, porque se empata en Oviedo a ceros, y sin embargo van a Eibar y allí demuestran la categoría de equipo y gana 0-2 con goles de Alemão y Sebas Moyano. Y entonces le corresponde la final con el Español. Primero en Oviedo, porque el Español tenía la ventaja de campo, como le pasaba al Oviedo esta temporada, y gana 1-0 con un gol de Alemão. Aquí tenemos todos en la retina aquel famoso gol que se anula a Masca, que es imposible saber si por la imagen, si fue, si no fue, dónde te paran la imagen y demás. O sea, yo siempre digo lo mismo y ya dices, bueno, pareces ya una persona completamente loca, ¿no? Yo veo los partidos por la tele, ¿vale? Bien. En el gol de Masca, marca gol y el árbitro da gol. El árbitro en primera instancia, árbitro y Linieres, dan gol, vale. Empiezan las repeticiones por la tele, vale. Y esto parece una teoría de la conspiración, pero esto es así.
muestran una primera repetición en la tele donde Masca está habilitado. Y el comentarista incluso dice, no se observa nada. A partir de ahí, esa repetición desaparece de la retransmisión y todas las demás siguientes, Masca aparece en fuera de juego. Vale. Sí, sí. Bien, ¿qué ocurrió con esa repetición? No se sabe. El árbitro lo llaman, tal, lo mira y lógicamente el árbitro no tiene... el árbitro ahí no aplica opina. lo que ve. No, aplica lo que le ponen. El árbitro en el momento que es fuera de juego ya se tiene que hacer la decisión de VAR, ahí ya no. ¿Qué pasó con la primera repetición? ¿A dónde se fue? Pues se fue al mismo cajón, claro, a donde se fue una que no sé si fue en la misma temporada. Hay un clásico Madrid-Barça, Lamine Yamal mete un gol, entra esto en la portería del Real Madrid, hay una repetición donde el balón se ve dentro y esa repetición desaparece también. Es que, claro, es que como en el como esto pasa como en el fuera de juego, depende en el momento que pares la imagen. Por lo tanto, yo ahora más bien me fío de este sistema automático que hay, que lo tendremos para esta temporada nosotros. Sí, a ver. Porque en segunda división creo que sigue sin existir. Sí, sigue sin existir. Pero vamos, lo que dices, hay una imagen que yo vi incluso desde el lado opuesto que te ofrecen, que parece que está habilitado. Yo creo que ahí yo creo que era el gol del ascenso, porque si vas a Barcelona con 2-0, pues cuando menos porque amén que según estaba el partido en el Tartiere, con aquel segundo gol al Español podría haberle caído un tercero, porque el Español en aquel momento lo estaba salvando el portero. Era un boxeador en la lona, estaba desarbolado completamente. Pero bueno, bien. Y luego, bueno, pues como fuimos a Barcelona y 2-0, yo creo que el peor partido que hizo el equipo con Carrión, pero bueno, no 2-0 en 5 minutos. 2-0 en 5 minutos de Javi Puado, que bueno, un jugador diferencial para la categoría, evidentemente. Sin duda. En la Copa, pues no sé, elimina al Manresa 1-2 tras una prórroga y cae en Castellón 2-1. Bueno, fue una temporada que al final con enorme desilusión, porque había muchas esperanzas aunque era un equipo difícil el Español, pero se veía que Pachuca seguía una temporada más apostando fuerte. Al final, como comentábamos antes, Carrión no quiere renovar, no renueva y se va a Las Palmas. Y otra operación importante que hace, al final, para un poco, digamos, que equilibrar la economía, es el traspaso de Abel Bretones a Osasuna. Y con esto pues cerramos... Y ahí llegamos a 2024, 2025... a la temporada que acaba de finalizar. Temporada histórica, que bueno, que como es gloriosa, pues vamos a recordarla. Por fin el ascenso. Bueno, presidente como sería Martín Peláez, y como, para no variar, Pachuca, que yo siempre digo que es de gatillo fácil para el banquillo, si no lo ve claro, cambia, pues Calleja es cesado después de 32 jornadas y cuando estaban puestos de promoción. Y llega un desconocido digamos, en el fútbol español en cuanto a entrenador, no jugador, porque jugó en varios equipos, pero el banquillo Paunovic, pues en España no era muy conocido, y vino para las últimas 10 jornadas, lo incorporó Pachuca. Fichajes, pues ficharon a Aarón, de portería, para sustituir a Leo Román, que hizo una gran temporada, lateral derecho, bueno, se trajo unos recreativos, Raín, Sibo, un mediocentro de la Morevieta, se incorpora Chaira, que vino cedido del Girona, a Hassan, que había estado en el Sporting la temporada anterior, se ficha a un hombre que luego resultó clave en el último partido, Portillo. Que estaba sin equipo y entonces se incorporó por ahí por octubre o noviembre, ya vino, parece ser que era un fichaje aconsejado por Cazorla y bueno, la verdad es que aportó bastante y dio el gol de la tranquilidad. Golazo además. Se trajo un delantero rumano, Paracic, pero que bueno, tampoco. Fede Viñas, un delantero que venía con mucha fama y de hecho Pachuca prácticamente lo tenía, creo que al Nápoles. Vendido, pero luego tuvo la desgracia de la lesión. Aquí cuando parecía recuperar tuvo una lesión y bueno, la verdad es que se ven detalles de gran jugador, y esperemos a ver si continúa o no continúa esta temporada, que puede ser importante.
para Primera División igual resulta un jugador importante, si sigue. Luego del Moral, que salió cedido en el mercado de invierno, Doctor, que también salió en el mercado de invierno, no dio resultado. Se fichó a De La Hoz, que bueno, no tuvo mucha aportación, y luego en el de lateral derecho se fichó a Álvaro Lemos, que venía de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya había tenido problemas de lesiones y aquí también tuvo mala suerte y se lesionó. Y se ficha Nacho Vidal en el mercado de invierno, que sería providencial. Que sería, bueno, providencial, exactamente, con su aportación y goles. Sí. Bueno, pues el Liga, después de 32 jornadas y con el equipo en sexto lugar, pues Pachuca decide, no ve cómo iba la marcha del equipo y decide cesar a Calleja, que había estado incluso en alguna jornada, había estado en puestos de ascenso directo, una o dos jornadas, creo que llegó a estar segundo. Y el Oviedo, hay un sábado que se coloca líder, digo un sábado porque luego el domingo, cuando termina la jornada y ya... Pero aquel sábado se coloca líder, es líder durante unas horas. Bueno, y digo, aquí apuesta Pachuca por un entrenador que conocían ellos del fútbol mexicano, por Paunovic, que había sido un jugador que había estado la temporada del descenso cedido por el Atlético de Madrid, que había llegado en el mercado de invierno y que da una imagen, que circula por ahí, vamos, que salió en su momento en prensa llorando en el banquillo tras el descenso, muy afectado, y coge el equipo para las 10 últimas jornadas. Y no pierde ninguna de las jornadas, debuta frente al Málaga, donde gana 2-1, y bueno, de las 7 jornadas gana 7 partidos y empata 3, a punto estuvo del ascenso directo. Hay una jugada, como él siempre habla, del partido de Eibar, donde el remate del portero, que está mal defendido, y en el descuento ahí perdimos 2 puntos que habían sido fundamentales para ascender. Como digo, porque se clasifica tercero a 2 puntos del Elche, aunque teníamos con el Elche el golaveraje perdido por haber perdido ahí 4-0. Esta temporada destaca el brasileño Alemão con 14 tantos. Y bueno, se llega al playoff y en la semifinal primero el equipo quizá con el equipo más fuerte de la categoría, en teoría, el Almería. Mejor plantilla. La mejor plantilla. Bueno, hablan del mejor equipo y que ellos dicen que la mejor plantilla que era la nuestra, pero en realidad tenían un equipo por supuesto y demás para ascenso directo. Solo de Santa Remanga, cuidado. Con Luis Suárez, pues, y demás, Melero, Pubil, el portero Fernando, otro portero Maximiliano, o sea, un equipo Edgar, como comentábamos antes, o sea, un equipo que tenían... Batistao, Leo Batistao, Nico Melamed, que había estado en el Español la temporada anterior. O sea, un equipo que yo creo que, pues no sé, para llevar la competición entre comillas de calle, porque yo creí que cuando yo en diciembre apostaba que estuvo ahí por los puestos altos, y luego se cayó, sobre todo fuera de casa fue donde fue un desastre. Donde fue un desastre. Y bueno, que consiguió ganar el Oviedo allí con 1-2, con 2 goles de Nacho Vidal, y luego aquí con el 1-1, que bueno, fue suficiente. Y con luego esa falta de Santi Cazorla, esa falta de Santi Cazorla, que bueno, yo creo ahí que tuvimos la colaboración en los 2 partidos del portero. Yo lo comentaba con un técnico no hace mucho y sí, el primer gol de Nacho Vidal allí mete el balón para adentro para que cuando a los balones los hay que despejar. Un poco sí. Y luego la verdad es que el gol de Cazorla, aunque fue un gran gol, pero se lo meten por su palo. Yo creo que tuvo una colaboración estrecha en esa eliminatoria al portero, que nos benefició. Evidentemente, para todos estos playoffs hay que tener suerte. Mucha, sin duda. Y para la vida en general, Bueno, ya lo decía Napoleón a los mariscales: ¿usted tiene suerte? Sí, pues venga para acá. No tengo suerte. Lárguese para allí. Vaya para otro lado. Muy bien. Y en la final, bueno, pues tenemos al Mirandés, un equipo muy difícil que ya nos había ganado
allí en un tiro de allí desde fuera del área que yo creo que recuerdo que pegó en algún jugador y entró, y volvimos allí, aunque no hicimos mal partido, volvimos a perder. Tuvimos la oportunidad de empatarlo con Lombato de penalti y lo para el portero, Raúl. Y entonces venimos con un 1-0 al Tartiere, que yo creo que era un buen resultado, era superable, viendo lo que se iba a esperar allí con 30.000 gargantas apoyando al equipo. Y entonces se presenta mal, porque se empieza perdiendo. El gol de Panicelli. En una jugada que nos hicieron allí, que la verdad es que me sorprendió el juego aéreo que tiene ese equipo. Mucho. Y luego se ponía mal, pero bueno, teníamos que meter 2 goles. ¿Vio la eliminatoria perdida con ese 1-0? No, porque con el 2-1 yo lo que temía era otro, pero yo tenía la confianza, no sé por qué, durante toda la semana siempre se me vino la que tenía la confianza porque era ganar el partido, era ganar el partido, y no sé por qué se me venía, alguna gente me preguntó, estoy convencido de 3-0, al final fue el 3-1, me venía el recuerdo de la promoción contra Las Palmas, el gran partido que hicimos en aquel de promoción de mantenimiento, y no sé por qué se me venía el recuerdo, yo creo que, hombre, hay que jugar y fútbol es fútbol, y no sabes lo que rival, siempre tienes que estar un optimismo moderado, pero yo no sé por qué tenía la confianza de que íbamos a ganar, y con ganar el partido lo suficiente. Te meten ese gol, pero yo soy de los que prefiero que me metan primero el gol y luego ya se reaccionará. Entonces nos vino muy bien el penalti, un penalti como había hecho Seoane aquí en la primera eliminatoria, muy, digamos, entre comillas, tonto. Una mano allí, sin venir aquí. Y luego, bueno, siempre tienes miedo en la ejecución, que te paró uno, pero Cazorla, que después comentó que ya lo había estudiado con el entrenador de porteros y con los mismos compañeros porteros para tirarlo y tal, como estás todo estudiado en el fútbol. Y bueno, con el 1-1 ya te vas al descanso, ya tienes la esperanza, y bueno, oye, siempre puede pasar. Se tiene que dar, mal se tiene que dar. Y entonces, bueno, ya el 2-1 te lleva a la prórroga. Y la verdad es que ves que el equipo rival tiene 11, 12, 13 jugadores, y nosotros, como digo yo, de 10 jugadores de campo, tienes la opción de cambiar 6 y que, hombre, aunque te baje algo, no te baja tanto como a ellos, que se vio que jugaron los 90 minutos con los mismos y luego, claro, ya se les hizo muy largo. La promoción. Y bueno, pues ahí Portillo, un gran gol que lo ves y en el campo no te das cuenta, pero luego yo todavía no sé si fue ayer o antes de ayer lo vi y parece que entra hasta por la escuadra. O sea, un golazo, además le llega el balón, se acomoda y gira, remata, se gira. Vuelta, y bueno, era Mister Ascenso, llevaba 4 ascensos y este era el quinto. Así es. Y bueno, pues no va a continuar Portillo, todo parece indicar que no va a continuar. Quizás hay que ponerle una cláusula que no pueda ir a 28 kilómetros de aquí. No, yo creo que no. Bueno, no lo sé. No encadene otro ascenso. No sé lo que no vaya a encadenar otro ascenso. Sí, no vaya a encadenar. También hay otra que me pasaron ayer, que los 5 equipos que jugó, que luego descendieron a la temporada siguiente. Uy, esa valía más no a saber. esa valía más no a saber. No, que la verdad es que no parece ser que es cierta, no lo comprobé, pero... ¿El Betis también? No lo sé. Porque subió con el Betis, pero luego el Betis. Eso me pasaron, no lo sé, eso me pasaron que no sé, pero bueno, está para romperlo. Es de eso que dices, yo quería más no saberlo. Yo cuando me lo pasaron, la verdad es que me lo pasaron ayer de noche y no lo comprobé. Y nada, pues se dio que después de 24 años volvimos a la máxima categoría. Ahí está. Fue largo, pero largo. Como dicen muchos titulares, volvimos. Ahora la canción de Volveremos queda un poco soleta, Hay que archivarla. Sin duda. Bueno, voy a hacer unas preguntas muy rápidas a José Ángel Mangas. Lo primero, ¿dónde y con quién celebró el ascenso?
No, yo lo celebré en casa. O sea, yo estaría media hora en el campo, Sí. me fui, tenía el coche arriba donde los aparcamientos de las facultades, Sí. y Pero se fue más contento que nunca. Entiendo yo que ese me fui, trayecto... estuve mirando un poco la celebración en el campo y evidentemente pues fui, vamos, yo, si te digo la verdad, que no me lo creía. Fue flotando, entre el campo y las facultades, flotando. Y llegaron, bueno, pues igual subiríamos pues 18 o 20 personas a buscar el coche nada más. Claro. Las demás se quedaron en el campo y bueno, no lo celebré así de forma especial. Sí que te digo que la promoción anterior, como anécdota y así superstición, sí. pues había sacado una bandera y sí, tal en casa y demás, y esta vez la saqué después del ascenso, bueno. y no voy a poner nada porque se fue la otra vez, por si era la lo puse 8 días, sí. pues y esta vez digo, no, lo voy a poner después si será. Después si será, si no nada. Y fue la forma que, bueno... ¿Al día siguiente? No, al día siguiente me fui a ver un poco en la Plaza de las Candeleras. Sí, allí estuve pues como una hora así, un poco retirado, porque ya llegué bastante tarde por el ambiente, y fue lo único que... Bueno, está así. Bien. Otra, Cazorla, ¿debería, en su opinión, de continuar? Yo creo que debe de continuar porque... cuidándolo, yo creo que puede aportar minutos. Yo creo que es un hombre muy importante para el vestuario, con mucha experiencia para la gente, para momentos puntuales aportar su experiencia a los compañeros. Sí. Y yo creo que está generando mucho dinero al club, también con venta de camisetas y demás. Con demás actos que se hacen. O sea, yo creo que como icono, además yo creo que, no lo sé, pero me imagino que su ilusión pues será jugar con el Oviedo en primera. Sí, puede ser. Yo creo que yo creo que tengo la corazonada de que renueve. De que continúe. Mejor jugador de la temporada recién finalizada. Bueno, mejor jugador, pues yo creo que me gustó mucho el portero, que yo creo que dio puntos. Que dio puntos en momentos importantes. Yo valoro mucho el portero. Yo creo que quizá, bueno, Cazorla, dejando fuera a Cazorla, que es lo que aportó en momentos puntuales también, yo creo que Aarón, gran temporada. Claro. ¿Y rival más esperado, el rival que tiene más ganas de ver en el Tartiere este año? Bueno, yo las más ganas que tengo son a los dos grandes, no cojo uno o dos, porque... Como digo, pues no tuvimos la oportunidad de ver a Messi ni a Cristiano y demás. Entonces, yo creo que estos dos equipos con sus figuras es lo que yo quiero ver. Bueno, está, por ejemplo, el Atlético de Madrid también, pero yo creo que esos dos equipos con sus figuras y es lo que más espero ver en el Tartiere. Claro. Después de... Es año de centenario. Año del centenario. Año del centenario. Bueno, el 26 de marzo del año que viene, pues el centenario. Estamos, yo creo que los centenarios que se celebran de 99 a 100, y yo creo que bueno, estamos en los actos que no sé el club lo que tendrá preparado. Está en eso. Bueno, si echamos la vista atrás, que hemos repasado durante todos estos días, ¿no? Durante todas estas semanas. 100 años, que el otro día me decía una persona que veía el programa, me decía, yo no sabía que daban para tanto. 100 años que dan para mucho. Con alegrías, con tristezas, con muy buenas campañas, con muy malas campañas. Sí, de destacar la década Tuvimos 2 décadas que estuvimos en primera, las 40 que terminó mal. Sí. Y tenemos la década de los 90 que después empezó a verse que la situación iba mal, pero la década de los 90 debemos de recordar que pasaron grandes jugadores y tuvimos la oportunidad de ver grandes jugadores con la camiseta azul. Y yo creo que, como comentaba cuando ese capítulo, creo que se debía haber logrado más de lo que se logró con los jugadores que pasaron por ella. Quizás sí, Jocano y Prosinecki, Carlos Oliver, Pablo Ventos, bueno, o sea, pasaron muy bien. A ver, Xavier mismo, que luego fue traspasado, o sea,
el portero Esteban, o sea, tuvimos grandes plantillas y yo creo que nos faltó un poco más, no sé, por ejemplo, jugar alguna temporada más en Europa con las plantillas que tuvimos. Con lo que se tuvo. Bueno, si se echa la vista atrás, bueno, ya está el bucle empezado, ya cogemos a los más conocidos, más recientes, Esteban Dubovsky, Bacesté, Michu. Bueno, pues Cervero, creo que solamente queda Santi Cazorla, pero si echamos la vista atrás, hay grandísimos jugadores que forjaron la historia de estos 100 años. De estos 100 años del Real Oviedo. Todo arranca con Carlos Tartiere o don Carlos Tartiere, el campo de Teatinos. Bueno, pues el nuevo Tartiere en aquel entonces, la Herrerita, ahí lo tenemos. Bueno, pues que sean otros 100 por lo menos, Lángara, y ahora ya empieza el Yo creo que sí, que destacar en la historia de Herrerita como gran jugador, que todo el mundo que lo vio jugar y demás te destaca, y bueno, lo que eres en las crónicas, y Lángara, que bueno, al final fue un goleador, digamos, mundial. Nos debemos de quedar con, bueno, muchísima gente es que es muy difícil destacar porque pasaron por el equipo muy buenos jugadores y claro, en épocas diferentes siempre. Yo creo que hay jugadores que no se pueden comparar. No puedes comparar, por ejemplo, Lángara como goleador con otro goleador como Carlos. Fueron siempre épocas diferentes. O Herrerita con Prosinieski o con Jokanovic. Son épocas diferentes y fútbol diferentes. Y fútbol distinto. Y pasaron grandes, digamos, leyendas por un equipo como el Real Oviedo. Como el Real Oviedo. Pues José Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todas estas semanas, década a década, temporada tras temporada, con lo más destacado en Liga. Lo que se salva de la Copa, porque la Copa es la asignatura pendiente en este caso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. Es un placer de participar en este serial, digamos, repasando la historia. Ha estado muy bien, Hasta aquí hemos llegado, pero a José Ángel le propondremos, si quiere, bueno, pues esta temporada estar con nosotros en los distintos programas que vamos a hacer, ¿no? Bueno, abusando de su paciencia en este caso. José Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como gracias también les damos a ustedes por habernos acompañado en estas décadas de historia del Real Oviedo hasta completar el siglo que está muy a punto de cumplir y que, como mandan los cánones, cumplirá en la primera división del fútbol español. Nos vamos un poquito de vacaciones, un poquito nada más. Gracias por su atención y muy buenas noches.